Bueno, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos en nombre de Correcta por su aceptación no solamente de esta entrevista, que es lo que nos convoca aquí en este enlace en línea, sino también por su interés en participar en nuestro sexto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, profesora, del que esperamos pues aprender mucho y en particular de su charla sobre la construcción como un proceso de construcción y de construcción, según nos lo ha anticipado. Pero de eso vamos a hablar un poquito al final de esta conversación. Por ahora, me gustaría que nos hablara un poco más de usted misma. Sabemos que, por supuesto, la corrección es una de sus actividades, pero también la docencia. Sí, Eh, ¿Cuál de las dos, a cuál de las dos le dedica más tiempo y cuál de las dos disfruta más? y creo que está como dividido el tiempo, ¿no? Cuando tengo muchas correcciones, como que le dedico más tiempo y la docencia, la verdad es que, bueno, me gusta la interacción con los alumnos porque uno aprende un montón, ¿no? En ese intercambio constante. Hace muchos años que soy docente, ya más de 25, con lo cual a veces sí estoy un poco más cansada de eso porque, bueno, con el tema de la pandemia, de la virtualidad, es como más... al principio no me parecía que daba tanto trabajo y ahora es como más pesado llevarlo, ¿no? Porque Claro, también los estudiantes lo que pasó es que le tomaron el ritmo a la virtualidad, entonces no prenden la cámara, eh, cuesta un montón que hagan las tareas o que haya una interacción, o sea, yo digo, leyeron esto y nadie contesta. Y creo que, bueno, el año pasado estaba como más dinámica y este año, la verdad que no sé si fue justo el grupo que me tocó, pero eh, que son los que ya terminaron el colegio secundario con la modalidad virtual, como que ya también ellos vienen como cansados o menos predispuestos a escuchar clases virtuales. Pero bueno, la verdad es que a mí mi pasión es más lo que tiene que ver con escribir, con corregir, con editar, pero no reniego obviamente de la docencia que la vengo ejerciendo desde hace muchísimos años. y también escribe. Sí, Eh, ¿Ficción o no ficción o...? no he escrito, o sea, tengo algunas cosas escritas de ficción, pero pocas. Eh, Escribí la biografía de Luis Pasteur, eh, de Martin Luther King, que eso fue para una colección en una época que yo trabajaba para el grupo Santillana en la parte de coleccionables, que era todo lo que salía en los kioscos. Entonces, bueno, ahí tuve oportunidad de escribir eso. Escribí El arte de escribir bien en español con García Negroni y Mirta Ester. Sí, vi el Eh, libro, lo vi. sí, hace muchísimos años. Ese fue como la primera versión. También yo era muy joven. Y después también tengo un libro de biografías de médicos italianos que había escrito con mi papá cuando tendría 18, 19 años, que nunca me acuerdo de ese libro, pero creo que fue uno de los primeros. Este, y, y después, bueno, ahora último escribí el libro Escribir, Editar y Corregir Textos, que salió este año, que también era algo que tenía pendiente hacía bastante y la verdad que en eso la pandemia me ayudó un montón. Y después yo me dedico a otra, o sea, tengo un hobby que es ayudar a las familias con mellizos, trillizos y más. Tengo una fundación porque yo tengo gemelos de 20 años y empezamos así a conocernos varias mamás y bueno, lo que era un grupo de mamás se transformó en una fundación con más de 10.000 familias este, en todo el país y mucha gente de otras partes del mundo que nos consulta y tengo un libro escrito sobre eso y dos libritos infantiles sobre ese tema. ¿Sobre qué? ¿Sobre puericultura? ¿Sobre la...? No, de lo que es la crianza de los múltiples en general, desde que Ah, uno ya. hace, desde la De, gente que de- hace un tratamiento, lo que el libro ese lo escribí con dos médicos, yo le di como más la parte, ahí escribí, edité lo que ellos más o menos tenían en su cabeza, porque realmente no es que eh,
tenían la habilidad de escribir, sino que tenían muchas ideas pero muy desordenadas. Entonces lo que yo hice fue reunir todo el material de ellos y darle un sentido a todo lo que veníamos trabajando juntos desde hacía muchísimos años. Usted me perdonará mi curiosidad, sobre Sí, todo debido a mi ignorancia en materia, digamos, de crianza de hijos, eh, pero yo creería que no hay ninguna diferencia entre criar un hijo, ¿cómo se le llamaría? Unigénito, a criar, digamos, hijos múltiples, ¿no? ¿Se les llama? sí. Eh, ¿Hay alguna diferencia? Y lo que pasa es que tiene que ver con que son dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, acá hay hasta sextillizos, que son al mismo tiempo demandan lo mismo. Entonces no es lo mismo criar uno solo, que uno le da toda la atención, a criar dos o tres. Después hay todo un tema de escolaridad con la que trabajé muchísimo con eso, porque acá en la Argentina y en otras partes del mundo se tiende a separarlos cuando llegan al colegio. Entonces, bueno, investigué mucho sobre eso, colaboré con una médica, con una psicóloga norteamericana que es como la que más sabe del tema, con algunos de sus trabajos, traduciendo algunos de sus artículos. Y ahí, bueno, creé una revista sobre el tema. Entonces, bueno, eh, tengo más escritos artículos referidos a eso, o bueno, de mi otra tarea, que es la de escribir, editar y corregir, que Claro. de ficción, ¿no? Ya, Algo que pero tengo pero pendiente. tengo la sospecha, profesora, que usted es algo así como una cuentista o novelista o poetisa vergonzante, como lo somos muchos correctores, déjeme decirle. Sí, ¿Sí o no? porque uno siempre piensa que está todo escrito, entonces es como más difícil. Tengo ahí algunos poemas, pero como que siempre uno, bueno, eso ya pasó de otro. No sé, como que me cuesta más eso, sí. Sí, parece que uno se sintiera más cómodo como lustrando las palabras de otros, de pronto más reconocidos que saltaron a a la visibilidad. Debe haber ahí algún síndrome, no sé, de miedo al fracaso o esas cosas que dicen los psicólogos Sí. contemporáneos con los que con los que usted además veo que está familiarizada, ¿no? Y además lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que a mí lo que me pasa ahora cuando leo algo es como que estoy muy pendiente del error. Entonces agarro un libro, una novela o algo, y en vez de disfrutar la historia o la redacción, estoy mirando a ver si hay algún error, y es como que es más fuerte. Y yo Sí, digo, sí, no, sí, no. A me veces digo, pasa no, igual, voy a sí. dejar el lápiz y no voy a marcar nada porque, bueno, ya sabemos que siempre puede haber un error. Entonces es como no poder separar el ojo del lector y el ojo del corrector. Efectivamente, o uno piensa, a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo se pudo decir mejor esto? Claro, Más sencillamente, más sí, sí, directamente, más, ¿no? Eh, Porque también sale a flote, pues no solamente el corrector, sino bueno, lo que estamos hablando, el escritor, el creador que uno lleva adentro, ¿no? De pronto yo lo hubiera dicho, no sé, con otra metáfora o algo así. claro, Pues sí, sí, allá seguro. ahí trasciende traspasa más bien el oficio específico del corrector, ¿no? Profesora, yo estuve viendo su hoja de vida y veo que es especialista en análisis del discurso. Sí. Ese es como su fuerte. Em, ¿Cuáles creen ustedes cuál creen ustedes que son en estos momentos como los mayores, digamos, desafíos en el manejo del lenguaje español al que nos estamos como enfrentando hoy, pues tanto los productores de textos, es decir, los escritores, como los correctores? Y creo que a todo lo que se produce en las redes sociales, ¿no? Creo que es un gran desafío que tenemos de cómo se transmite el pensamiento y la poca falta de reflexión, y que una palabra puede significar un montón de cosas, o que una palabra puede tener historia y utilizarla de una manera incorrecta. Y creo que eso todavía es un gran desafío. Este, a veces yo me tiento en contestar algo en Facebook cuando veo que algo está mal escrito, cuando un pensamiento es muy, acá hay una gran grieta, ¿no? Como que todo es blanco-negro, y después digo, no vale la pena porque enseguida está el desacreditar al otro,
o restarle importancia, y entonces yo digo, bueno, no vale la pena meterse en ese tipo de cuestiones, de disputas. Y creo que ahí hay como todavía un gran campo de acción, ¿no? O de la gente que escribe un lindo posteo y ya se siente escritor, o ya se siente que puede transmitir un pensamiento, y ahí, bueno, un campo importante para analizar. Hay muchas instituciones que en sus redes sociales tienen correctores, ¿no? Sobre todo institucionalmente ya se comienza a ver como la necesidad sentida y, por lo tanto el uso de correctores en trinos, por ejemplo, en mensajes rápidos a través de las redes cuando son institucionales, ¿no? Eso ya Claro, nosotros tuvimos en nuestro anterior encuentro nacional de correctores una correctora que trabajaba específicamente para el Estado colombiano en ese campo. A propósito, profesora, usted sabe que el tema axial del encuentro es la autoedición, eh, cuyo medio natural parecen ser pues las redes sociales. Eh, yo quisiera saber cuál ha sido la experiencia suya con la autoedición. ¿Qué, qué nos puede contar al respecto? bueno, yo tengo un sello editorial y he trabajado mucho con autoediciones propias. Sí, sí, no, tranquila. Ah, porque justo mi hija tiene la misma fonda y pensé, digo, no puede ser. Eh, No, estamos conectados y todavía. también de muchos autores que, bueno, que es muy difícil lograr que grandes editoriales le publiquen sus obras, y entonces, bueno, eligen la autoedición, ¿no? Y creo que es un campo que en los últimos años creció muchísimo. De hecho, uno de los últimos libros que edité, corregí y edité, bueno, es un libro sobre educación, que es de una, en realidad son tres profesores de ciencias de la educación que dan clases sobre didáctica de la enseñanza de la medicina y de la odontología, y bueno, no encontraban una forma o editoriales que se lo publicaran, tenía una versión anterior, y bueno, finalmente fue una obra de autor, aunque obviamente tiene el sello que yo creé, y le dimos como un marco editorial, pero no deja de ser una autoedición. Por supuesto, pero por su experiencia lo que yo capto es que en la autoedición lo que estamos viendo es una gran oportunidad para este gremio de los correctores y de los Sí. editores independientes. No es para nada una amenaza. No, el único problema, al menos acá en la Argentina, es el tema de la distribución, ¿no? Claro, Ayuda mucho, obviamente, las plataformas como Mercado Libre, que uno puede vender los textos que, obviamente, las librerías con el tema de la pandemia se volcaron muchos a la venta a través de Mercado Libre, y eso ayuda a que la venta aumente y uno no esté tan pendiente de los distribuidores, ¿no? Porque la realidad es que llegar a un distribuidor que ya se queda con una parte de la venta del libro, más el librero, entonces, bueno, la autoedición es que uno haga una inversión y la pueda recuperar fácilmente. En este caso, como es un libro para una materia, hay un público cautivo ahí que va a comprar el libro en ese caso. claro. Y de Eh, hecho, el libro que yo publiqué este año en realidad es una autoedición, porque lo publiqué con mi propio sello. Efectivamente. Volvamos otra vez a su perfil profesional o a su, digamos, o a su personalidad. ¿Qué le gusta leer? A mí me gusta leer de todo. La verdad que no sé, a veces mis hijos me dicen, yo tengo acá una gran biblioteca, y mi padre en mi casa tenía, cuando yo era chica, había una biblioteca de más de 12.000 tomos, que bueno, lamentablemente no pudimos conservar todo con mis hermanas. Este, Había mucho de medicina, de historia, así que he leído cosas de las más variadas. Eh, Incluso a veces acá en mi casa me dicen, pero si estás corrigiendo todo el día, ¿cómo después tenés ganas de seguir leyendo? O
uno de mis gemelos a veces me dice, pero ¿y te gusta leer lo que escriben otros que se lo tenés que corregir? Y bueno, he leído de cosas de lo más variadas, así que no es que tengo algo preferido, ¿no? Me gusta leer novelas, me gusta leer cuentos, por ahí menos así de ciencia ficción es lo que menos me gusta. Ujú. Pero los clásicos me gusta leerlos, releerlos. Desde luego. ¿Qué diría usted, profesora Pérgola, que es lo mejor de ser corrector? Y yo creo el poder conocer en profundidad el idioma, ¿no? Y poder jugar con él. Es un gran Ujú. desafío. ¿Y lo malo? Y lo malo es que eso que hablábamos antes, ¿no? De lo que cuesta a lo mejor escribir algo propio o estar siempre mirando dónde está el error, no poder separar eso, esa actividad. Esa Eh, obsesión sí, esa obsesión. Sí, que, sí. que impide el disfrute, que Sí, impide el además, disfrute más relajado de la lectura. claro, y además creo que también tiene que ver, mi papá escribió muchísimos libros, era médico, llegó a tener, creo que en total reúne unos 65 libros entre propios y colaboraciones, ¿no? Y él siempre decía que lo que más le molestaba es que a lo mejor alguien que no era del rubro de la medicina abriera un libro y le dijera, uy, pero acá falta una tilde. Y eso a mí me ha pasado y yo digo, ay, no puede ser, porque es como doloroso, ¿no? Porque uno pone tanto empeño, tanto trabajo y lo lee y lo relee y cuando aparece un error y bueno, y sé que puede pasar, pero es algo como que a mí me genera una angustia muy grande. Eh, Profesora, ¿y cómo comenzó usted a corregir? ¿Cómo se Bueno, vinculó? ¿Cuál fue su primera experiencia? mi primera experiencia fue porque, como te decía, mi papá escribió muchísimo. Uno de sus primeros libros fue una historia de la medicina universal que salió en el año 80 y algo, no me acuerdo si era 82 o 81, que está escrito en dos columnas, cuando no había computadora, una letra chiquita, la tapa, este, digamos, poco atractiva, si se quiere, y él me decía que leyera, que me fijara, y fue como que me fue acercando al trabajo del corrector. Y cuando yo estaba terminando la carrera de letras, ahí se abrió en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de técnico en edición, se llamaba en ese momento, que dependía en realidad de bibliotecología y después se separó. Y bueno, como yo tenía muchas materias ya aprobadas por la carrera de letras y que eran comunes con esa nueva carrera, pedí la simultaneidad, así que terminé letras y después seguí completando las materias que me faltaban. Este, un segundito, por favor. Tranquila, no se preocupe, profe. Eh, y bueno, y entonces empecé a estudiar edición y ahí había una bolsa de trabajo. Y mi primer trabajo de correctora, más allá de esto que colaboraba con las publicaciones de mi padre, él también tenía una revista en ese momento que se llamaba Geriatría Práctica, y también lo ayudaba a traducir algunas cosas. Entré a trabajar en una editorial que hacían dos productos que tenían que ver con la medicina, porque eran en general tenían mucho trabajo pedido por laboratorios, ¿no? Les hacían revistas, libros especiales. Y la verdad que a pesar de que no trabajé mucho tiempo ahí, era una familia, en realidad era el marido, la mujer, los hijos, era todo muy familiar. Aprendí muchísimo porque también a veces cuando son todos parientes hay muchos problemas internos que no tienen que ver tanto, entonces eh, de repente el hijo había hecho mal un gráfico, que yo siempre lo cuento porque ese libro era para un laboratorio grande acá en la Argentina, y el gráfico decía como que fumar era bueno para la salud, porque estaba invertido los cuadraditos de referencia.
Entonces nos hicieron borrar, porque era papel de ilustración, los libros con una virulana y mandaron a hacer un sello especial para volver a poner los colores como correspondía, porque no querían ponerle una fe de ratas, porque ya había habido un error en otro libro y era como que perdían el cliente. Entonces Ujú. era un debate, se mataban porque quién había cometido ese error. Bueno, y de hecho se tuvo que contratar un montón de gente porque creo que era como una tirada de 5.000 ejemplares que hubo que borrar uno por uno. Este, bueno, y ahí aprendí mucho del oficio así, del día a día, ¿no? A los palazos. Sí, 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 sí. Sí, A, efectivamente. a los Bueno, verdaderos palacios. Y la verdad es que hacían productos muy buenos, ¿no? Porque hay unos atlas que hacían en ese momento, con dibujantes, ¿no? Porque era también para muchos productos para los estudiantes de medicina. Entonces, la verdad es que era un trabajo súper interesante. bueno, profesora, yo quisiera que usted nos dijera como qué suerte cree usted que le depara a este sexto congreso de correctores de textos en español, eh, que es el primero que se hace en línea mediante estas interacciones remotas y en esta emergencia sanitaria. ¿Esto sí va a funcionar o...? Sí, yo creo que sí. Yo participé este año de unas jornadas que se hicieron acá en la Universidad del Salvador, que también tenían que ver con la corrección. Y la verdad es que fue bastante interesante, ¿no? Creo que, o sea, tiene sus lados buenos y su lado malo, ¿no? El no poder estar presente. Yo me acuerdo del último congreso que se hizo en Colonia. Eh, Está bueno, ¿no? Los recreos, el poder conversar, el salir de la charla y tener el mano a mano con las personas que escucharon o con los que uno escuchó. Creo que eso es lo que perdemos en este momento, ¿no? O de salir a comer todos juntos, bueno, esa parte que nos estamos perdiendo por la pandemia, pero por otro lado también da la posibilidad que mucha gente que de pronto no pueda viajar pueda aprovechar este, las ponencias y escuchar a los disertantes, ¿no? Bueno, eso sí puede ser una ventaja, efectivamente. Esta es una Sí, experiencia nueva y ya, pues ya veremos qué balance podemos dejar como saldo, ¿no? De esto. Eh, Profesora, ¿qué adelanto nos puede hacer de su presentación, de su intervención, que nos pique la curiosidad, que nos intrigue? No, no nos vaya a contar cómo no, termina. no, 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 no. Bueno, yo pensé mucho el título, que es corregir y deconstruir, porque quería hablar del lenguaje inclusivo, pero sin volver a decir siempre lo mismo, ¿no? Que se usa la X, que se usa la E, que si usamos la arroba, o sea, como salir un poquitito de eso y qué aporte desde el corrector podemos hacer para la utilización del lenguaje inclusivo. Hasta ahí. O sea, usted nos va a plantear una otra manera de ver este problemita de la inclusión, que, tan, que Exactamente. tanto, O sea, que cómo todos tanta- podemos colaborar, porque si no queda como muy en la mano del editor o de los propios autores. Yo cuento una experiencia ahí con una de las últimas autoras que también en una autoedición, ella tenía esa duda de si usaba o no el lenguaje inclusivo, porque es un libro sobre las primeras médicas en América. Y entonces, bueno, ¿de qué manera se podía resolver eso cuando hay todavía personas que no están o que no tienen la capacidad de usarlo con fluidez, o que no se sienten seguros, o que no saben qué decisión tomar cuando están redactando? Entonces, bueno, desde ese lado Ok. es como lo tomé. Bueno, y por último, ya para no agobiarla más con mi No, por favor. con mi preguntadera, ¿cuál cree usted que son los retos de aquí en adelante para los correctores, para los que ejercemos este oficio? ¿En qué nos tenemos que aplicar para seguir ejerciendo este trabajo de forma airosa? Y yo creo que insistir en que es una profesión, ¿no? Acá hubo un comentario en un diario bastante
desafortunado que hablaba como que era una changa el corregir y insistir con que es una profesión, ¿no? Porque a veces Perdóname, ¿una qué? se llama changa como un trabajo así que uno hace para ganarse un dinero extra, ¿no es Ok, cierto? Como si fuera, no sé, un profesor de literatura que dice, bueno, hice una changuita, se dice acá en español, que sería, bueno, le corregí a alguien algo y me gané algo extra, pero sin ok. tener la profesión de corrector. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Transformar esto, o sea, como insistir en que somos profesionales de la lengua, que no es lo mismo que él que, bueno, porque es un gran lector o porque no tuvo faltas de ortografía en su enseñanza, puede corregir, ¿no? Porque a mí a veces yo escucho a alguien decir, no, pero yo puedo corregir porque escribo muy bien, no tengo errores, no, no es lo mismo, ¿no? Porque creo que nosotros tenemos otro manejo de la lengua o percibimos el error de otra manera, como decías vos, bueno, se podría haber dicho de otra manera o sin obviamente eh, cambiar el estilo de los autores, pero creo que esa intuición o esa profesionalización para algo nos preparamos para esto, es el gran desafío, al menos acá en la Argentina, porque nosotros vemos mucho gente que a lo mejor incluso cobra muy barato y entonces, bueno, también eso hace que se desprestigie, ¿no? Y bueno, contrato a alguien que me cobra 2 pesos la página y resuelvo el tema de la corrección y no es lo mismo a alguien que, bueno, es un profesional. En su trayectoria, en su experiencia profesional, ya digamos bastante respetable, me imagino que alguna anécdota tendrá por ahí de digamos, de alguna tensión, alguna fricción con un autor, con un editor, que ilustre justamente eso que usted nos está eh, proponiendo, es decir, la importancia de la profesionalidad del corrector, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿Recuerda alguna que nos pueda compartir? sí, por ejemplo, alguna vez, bueno, yo corregí un libro muy grande de medicina este, que se llama Semiología y, y era una reedición que hacían los hijos de los autores. Entonces, bueno, ay, ¿por qué corregiste el solo? ¿Por qué corregiste tal cosa? Y como cuestionando ciertas correcciones o desoyendo otras, porque como es un libro que tiene como 1300 páginas, yo decía, bueno, hay un lenguaje que hay que ayornar para los estudiantes de este siglo, ¿no es cierto? Que no son los mismos de cuando salió la primera edición en 1952 o 53. Entonces, después, si el lenguaje no está claro, si no utilizamos un lenguaje claro, y yo no quiero decir claro para que los chicos estudien más fácil o que uno les dé todo resuelto, sino porque después van al resumen y no compran el libro. Entonces se hace un esfuerzo muy grande en editar un libro, en volverlo a editar, un libro tan importante, y se desoye esto de, bueno, pero si lo escribieron así en 1952, me parece que ahí hay a veces una falta de entendimiento, ¿no? De lo que es el trabajo del corrector. Y después también me pasó en una academia, que bueno, no la voy a mencionar para no herir susceptibilidades de acá de Buenos Aires, que también como que no reconocen el trabajo del corrector o de lo que implica, ¿no? Leer un trabajo, sugerir ciertos cambios, como que a veces hay ciertos autores que a lo mejor no es que son escritores, sino que escriben sobre su especialidad eh, y se sienten muy heridos. Entonces, bueno, es como que también hay que, yo siempre digo a los estudiantes, encontrar tener un buen diálogo con los autores para que puedan entender cuáles son los cambios, por qué se hacen, que siempre es para mejorar la comunicación, para que el otro pueda comprender, para que sea accesible el texto a los lectores, siempre pensando hacia qué público nos dirigimos, obviamente. Ujú. Bueno, profesora Laura Pérgola, pues yo estoy muy agradecido, yo en lo personal y por supuesto en nombre de la organización de este sexto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, o sexto SICTE,
por su amabilidad, por sus declaraciones, por habernos concedido esta conversación, que bueno, nos deja con muchas ganas de ir a escucharla, de conectarnos a su intervención y bueno, no perdernos nada porque bueno, este tema de la inclusión es muy, muy polémico, muy controversial y bueno, ya miraremos cuál es esta propuesta que usted nos trae. Y bueno, alístese para el palo, porque muy seguramente también le van a dar. De eso también Sí, le sí, van a sí, dar. acá hay, así como decís vos, acá nos dan con un palo a cualquiera que lo use, este, pero bueno, eh, Bueno, hay, mil gracias, profesora, y hasta el sexto ciclo. Ahí nos vemos. bueno, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por la organización, porque realmente es impecable.